permitirnos llevar el estudio de la palabra a sus casas para bendecirte a través del conocimiento del reino que nos trae vida, que nos da conocimiento, sabiduría y también abre nuestros sentidos espirituales porque dice la palabra de Dios que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Hoy tenemos una lectura en el libro de Mateos, capítulo 5, de versículo 23 en adelante, y habla acerca de la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice que a partir del 21, el versículo, capítulo 5, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y dice la palabra de Dios que vino un principal y rogaba a Jesús: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero dice la palabra que mientras Jesús iba a la casa de Jairo, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía ella en sí misma, decía dentro de sí: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida, dice la palabra, la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo estaba sana de aquel azote, dice la palabra de Dios. Jesús en sí mismo supo que poder había emanado, salido de él, y volviéndose a la multitud dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, el milagro que había recibido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros habláramos de la fe, nosotros nos diéramos cuenta que Dios tiene un lenguaje al cual nosotros debemos ajustarnos, alinearnos, y es el lenguaje de la fe. ¿Por qué la fe es tan importante? Porque Dios obra por medio de la fe, porque el lenguaje de fe es el lenguaje del cielo, porque el canal, aleluya, el vehículo por el cual Dios obra milagro, prodigio y maravilla en nuestras vidas es a través de la fe. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que los que se acerquen a Dios, que los que clamen, que los que busquen a Dios, crean que Él le hay, que Él es galardonador, aleluya, que responde a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un lenguaje espiritual, la fe es un lenguaje del cielo, bendito sea el nombre del Señor. Por eso hasta para dudar hay que creer lo contrario, para dudar hay que ser pesimista, para no tener fe hay que creer lo negativo, porque hasta para dudar y apartarse de Dios y renegar de Dios hay que tener un tipo de ideología y creer en ella. Es más provechoso creer que dudar. Por eso Jesús le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente, pues bienaventurados los que creen sin ver. Y eso somos nosotros, que hemos creído sin ver a Jesús con nuestros ojos, pero lo hemos recibido y lo hemos aceptado y le hemos permitido entrar en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Dice en Marcos capítulo 9, versículo 23, que para el que cree todas las cosas son posibles. De manera que la fe que obra milagro es aquella que cree. Bendito sea el Señor. Cristo nos exhortó a tener fe, a creer en Dios. La palabra creer es un verbo que indica acción, que indica movimiento. Es una acción, es una actitud, es una decisión, es un modelo, un modo de vivir, de pensar, de hablar.
Y si tú ajustas tu manera de hablar a una manera de vivir en fe, vas a terminar siendo una persona llena de fe. Una persona que va a testificar milagros que Dios ha hecho en su vida. Esa es la fe que obra milagros. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ser como niños. Un niño, su papá le dice, te voy a regalar algo. Y el niño no piensa, mi papá no trabaja o mi papá tiene dinero. No, el niño lo cree, porque el niño no tiene malicia. El niño es sano, el niño es crédulo, creyente. Entonces, cuando Dios dice que debemos ser como niños, así también nosotros tenemos que ser, creer lo que nuestro Padre ha prometido en la palabra de Dios. Y Cristo exhorta a que creamos, a que tengamos fe. A Tomás le reclamó su incredulidad y le dijo que no fuera incrédulo, sino creyente. O sea que es una decisión. Hay gente que tiene muchos problemas para creerle a Dios. Tienen mucha duda, siempre están cuestionando. Es cuestión de actitud. Arrepiéntete. Declárate una persona de fe, declara los milagros de Dios en tu vida, bendito sea el Señor. Y nosotros nos damos cuenta que a través de esta mujer tenemos muchas cosas que aprender. Esta fe que enciende la esperanza de ella, porque la gente de fe tiene esperanza. La gente de fe tiene expectativa de que Dios siempre va a obrar milagros, porque ha creído en su amor, en su cuidado. Mira las aves del cielo, cómo visten. Aleluya. Ni Salomón, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. El que está lleno de fe, tiene la esperanza activa, porque la fe permite que tú estés en expectativa de un milagro. Aleluya. Esta mujer no podía tener una vida social, era una mujer que tenía un estigma social porque tenía una enfermedad que para los judíos no le permitía a ella ni ir al templo, ni hacer actividades sociales, ni tocar amistades. Era una mujer apartada, era una mujer, ¿qué le digo? Una mujer sacada de una vida social, de una vida normal, por un azote, dice la palabra, que era un azote, un cáncer, una hemorragia de 12 años, que no se detenía. Aleluya, había sufrido de muchos médicos y ningún médico, alabado sea el Señor, había podido sanarla, mejorarla. Una mujer desahuciada, un milagro imposible para el hombre. Pero la fe de esta mujer obró un milagro, obró un prodigio. Cristo estaba ahí, como el Señor está ahí disponible. ¿Y por qué a unos hace milagros y a otros no? Porque ella decidió creer. Se llenó de esperanza. La fe te da esperanza. La fe no te permite ser negativo. La fe te hace sentir que todo va bien, como la viuda. Todo va bien. Le dijo el esposo, todo bien en la casa. Todo va bien, pero el niño había muerto. Y se fue hacia el profeta, aleluya. Y no habló con nadie en el camino hasta llegar al profeta. Todo va bien, el hijo estaba muerto en la casa, pero ella sabía que de Dios venía respuesta. Ella, que de nada había aprovechado ir al médico, que cada vez le iba peor, alabado sea el Señor, los medicamentos no la sanaban, pero oyó hablar de Jesús. Por la multitud hablando, la gente testificando. Alguien, aleluya, pudo encender su fe apagada, triste. Pudo encender esta mujer, aleluya, muerta en vida. Muerta física y emocionalmente y hasta espiritualmente. Pero oyó hablar de Jesús, creyó, aleluya. La fe viene por el oír, dice la palabra, Romanos 10:17. Por el oír la palabra de Dios. Hay gente que tiene mucha fe, pero no van a la iglesia. No creen en iglesia, no creen en la gente. En nadie creen. Nadie está apto para oírla, para predicarle. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es necesario ir a la iglesia, es necesario oír la palabra de Dios. Porque viene por el oír. Ella oía los testimonios de los milagros de Cristo. Y su fe se activó. Alabado sea el Señor. Reconoció el poder de Dios. La fe reconoce el poder de Dios para salvar. Por eso los que van para el cielo van por fe.
Por eso Romano dice, justificado por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han creído, alabado sea el Señor. Porque es que la fe admite que Dios es poderoso, reconoce que su poder no tiene límite, gloria al Señor. Es reconocer su grandeza, nos conduce a un solo camino, a Cristo como Señor de nuestras vidas. Es reconocer su poder, su amor en la cruz del Calvario, nos lleva a un solo camino, el mismo camino que tomó la mujer, hacia Cristo. Y cuando la fe que tienes le admites que el poder de salvación está en Cristo, que murió en la cruz para darte salvación, que murió en la cruz para llevar todas tus enfermedades, aleluya, reconoces su poder, te va a conducir, aleluya, a la persona de Cristo, porque nada serviría de nada el milagro de la sanidad y al final no tener la salvación, que es lo más importante. Pero esta mujer, aleluya, reconoció el poder de Jesús. Un día yo reconocí el poder de Cristo y reconocí su amor en la cruz del Calvario y le entregué mi vida. Alabado sea el Señor, porque la fe te conduce a Dios. Fe para salvación, fe para un milagro, fe para romper la miseria, fe para emprender un proyecto de vida, aleluya, y creyéndole a Dios, porque Dios es un Dios que prospera. Fe para tomar decisiones importantes en tu vida. Ella decidió vencer los obstáculos que tenía. Gente que no creen porque tienen obstáculos. Siempre va a haber un obstáculo. Al contrario, los obstáculos van a fortalecer tu fe, pero nunca van a impedir el milagro si hay fe. Tomó la decisión, aleluya, no perdió tiempo, decidió ir y tocar el manto de Cristo. ¿Cuánto está con una mujer débil, con anemia, debilitada de la enfermedad, rechazada? La gente no quería que la tocara, porque para el judío en esa condición era una mujer inmunda. Y dijo, si yo lograre tocar el manto, tomó una decisión. La fe te hace valiente, la fe te da arrojo, aleluya. La fe te hace creer cosas grandes, cosas magníficas, cosas poderosas, cosas que para el ojo del hombre no son posibles. La fe te lo hace recibir, te lo hace creer, alabado sea el nombre del Señor. Y recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fe hizo que ella tomara una decisión valiente, atrevida, tal vez imposible para ella porque era una mujer debilitada por su enfermedad. Y dice que ella fue y tocó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que busca encuentra, que el que toca se le abrirá, que el que llama se le responderá. Hay una diligencia de nosotros para arrebatar las bendiciones. Todos se lo queremos dejar a Dios. Todos se lo queremos dejar a Dios. Pero esa fe que obra milagros es una fe de valentía. Aleluya. Que hace diligencia. Oh, gloria a Dios. Para adquirir, que tiene el esfuerzo. Aleluya. Porque una fe sin esfuerzo no es fe. Porque hay que hacer un esfuerzo para tocar el manto de Cristo. Para palpar su presencia en nuestras vidas. Y ahí es que está el esfuerzo de congregarnos, el esfuerzo de ir a la iglesia, el esfuerzo de leer la palabra de Dios. Oh, qué lectura de Marcos 5, capítulo 25 en adelante. Qué mujer, aleluya. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, que ella experimentó el milagro, que experimentó un cambio en su corazón. Aleluya, porque la fe te llena, aleluya, de esperanza, te llena, porque es un fruto del Espíritu Santo, alabado sea el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así obra la fe de milagro, hace nuevo tu proceso. Tú que estás en ese lecho, créele a Dios, declara la palabra de milagro. Y tú vas a recibir y experimentar sanidad. Un aspecto importante para desarrollar nuestra fe es que la fe debe ser proclamada. Hay que ser constante en creer, hablar la palabra de Dios, regocijarnos en la palabra de Dios.
confesarla. No importa cómo emocionalmente te sientas, no importa si estás apenado, no importa si ya no hay fuerza, declara la promesa de Dios. Esa es la fe que agrada a Dios, aleluya. Móntate sobre la palabra, cabalga sobre la palabra, de verdad, bendito sea el Señor. Créele, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ese oír debe también ser proclamado por nuestros labios, para que obre milagro, porque esa es la palabra que Dios oye, esa es la palabra que se activa. Pues mi palabra no vuelve a mí vacía, dice Dios. De manera que cuando se declara la palabra de poder, las promesas de Dios para tu vida, esa palabra se va a activar. Oh, gloria a Dios. Y va a traer un milagro a tu vida, porque es una palabra que tú lo vas a creer, no solamente en la emoción, lo vas a creer con el corazón, aleluya. La fe que viene por el oír, el sonido, esa palabra que entra por ese oído y se establece en tu hombre interior, en tu espíritu transformado, regenerado, y se recibe con poder y se habla con poder creyendo la palabra. Aleluya, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y esa fe para salvación, que si confesares con tu boca, señores, ni la enfermedad, ni el problema económico, ni la pobreza, ni ningún problema que pueda tener un ser humano se compara con un alma que está perdida y condenada para el infierno, sin Dios. Y para ser salvo debemos confesar con nuestra boca, dice la palabra. En Romanos, que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, serás salvo. La salvación en el cielo se da. El efecto se da dentro de ti y tienes que confesar con tu boca. Si no, no se produce la salvación. Porque si confesares con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y se da el acto de salvación confesando con tu boca. Ella confesó y dijo, si tocar el manto seré sano. Ella desató una palabra delante de ella. El milagro se dio cuando tocó, pero el milagro importante se dio cuando ella creyó y dijo, yo iré y tocaré el manto y seré sano. Ya ahí, aleluya, el cielo se estremeció. Es que tú puedes estremecer el cielo con tu palabra. Es que por el fruto de tu palabra comerás. Aleluya. Porque dice Proverbio que todo lo que nosotros proclamamos con nuestra boca, eso es lo que vamos a ver. Por eso debemos recorregir el lenguaje, por un lenguaje de fe, un lenguaje de milagro, un lenguaje, aleluya, de poder. Alabado sea el Señor. Proverbios 18, 20 al 22 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Oye bien, y la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, si tú lo que estás proclamando es, ay, lamentación, penurias, cámbialo por un lenguaje de fe, un lenguaje de poder, un lenguaje de alabanza, un lenguaje de acción de gracia. Gracias, Señor. Esta mujer vio un milagro, pero esta mujer creyó, lo visualizó, aleluya, y lo declaró con su boca. Si tocare el manto, aleluya, seré sana. Y el cielo dijo amén. Y el cielo se estremeció, aleluya. Y cuando tocó, el milagro estaba dado. Pero la palabra de poder fue, aleluya, la que marcó. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es creativa, obra milagros, aleluya. Dios es un Dios que obra por fe. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Dios omnipotente, ilimitado, pero por la fe, por la palabra creó los cielos y la tierra. Entonces, por la palabra de fe que Dios creó el universo, ese es el lenguaje espiritual, ese es el lenguaje de milagro, ese es el lenguaje de poder para tu vida, ese es el poder de resurrección, del cual Romanos capítulo 8 dice, el mismo Espíritu Santo que levantó el cuerpo muerto de Cristo, vivificará también
nuestro hombre interior con poder de resurrección. Entonces, ese lenguaje que debemos que cambiar, por un lenguaje de milagro, por un lenguaje de poder, porque Dios entiende el lenguaje, porque sabemos que por fe formó Dios el mundo por mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no se podían ver. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, cuando Dios llama las cosas, aleluya, por su nombre, que las cosas que todavía no son como si fuesen, estamos hablando entonces que el lenguaje que Dios entiende es el lenguaje de fe. No entiende otro. El lenguaje de fe, que se traduce y se manifiesta por medio de las promesas de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque lo que no se ve fue lo que prevalece. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El Dios invisible. Todo lo que se palpa lo fue hecho por un Dios invisible. Porque la fe ve lo invisible. La fe ve lo imposible. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya habéis recibido y que han sido concedidas. Marcos 11:24. La fe que ve lo invisible. La fe que ve el milagro, que lo anuncia, que lo declara, que lo proclama. Aleluya. Las cosas que pedimos en oración no han estado todavía en nuestra posesión, pero son tan reales, son tan verdaderas como si ya las tuviéramos en las manos, porque esa es la fe. Y vemos entonces que la eternidad, aleluya, fue manifestado por medio del mundo, amén, invisible, y fue hecho lo que hoy podemos palpar por la palabra, el verbo. Cristo es el verbo hecho carne, Cristo es la palabra tangible. Por eso tenemos que creer y no dudar, porque el ser pesimista es duda y a Dios no le agrada a la gente que duda. Esa convicción de que todo va a salir mal, de que no te vas a sanar, de que te vas a morir, de que nunca vas a salir, aleluya. Eso hay que romperlo, eso hay que renunciar, es una actitud, es una iniquidad, es una actitud pecaminosa, porque la duda y la falta de fe es pecado. Y hay gente que se acostumbran a vivir así. Entonces, hay problema, hay lucha en su vida espiritual, no hay crecimiento. Porque hay que decidir y definir cuál es el lenguaje que vamos a vivir, a creer, cuál es el lenguaje que vamos a hablar. Tomás necesitó ver para poder creer. En Juan capítulo 20, 24, 28, dice que cuando Jesús dijo, dadle vosotros de comer, Tomás respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada una tomase aunque sea un poquito de pan. Siempre cuestionando, porque estaba lleno de dudas, de preguntas, de cuestionamiento, porque era un hombre lógico y la fe no va con la lógica, la fe va con la palabra. La fe no va con lógica, con ideología. Hay gente que son demasiado lógicas, que suman mucho, que 2 más 2 son 4. Para Dios puede ser, para Dios, 2 más 2, 100. Porque de la nada Dios te puede dar 100. De la nada Dios te puede bendecir, tocar. De un simple proyecto de algo Dios puede fluir. De una sentencia, aleluya, de una enfermedad que el médico dice que no puede, Dios te puede sanar. Entonces en la lógica de Dios, 2 y 2 no son 4. En la lógica de Dios, 2 y 2 da milagro por todas partes. Pero la fe, aleluya, ve sin creer. La fe no requiere ver, la fe lo que requiere es declarar promesa, creerle a Dios. Esta mujer de flujo de sangre es un ejemplo, alabado sea el Señor, del cambio que experimentó en su mundo interior, en su ser, cuando oyó de Cristo, lo dejó entrar, lo recibió antes de conocerlo, lo tocó, aleluya, antes de llegar a Él. ¿Ven lo que hace la fe? Lo tocó, aleluya, lo recibió
aleluya, reconoció su poder, supo que era el Cristo, el Hijo de Dios, mientras la multitud creía que era un profeta. Ella lo supo, ella lo percibió, ella lo olió, ella lo recibió, aleluya. Eso hace la fe, se adelanta al acontecimiento, gloria a Dios. Se hace pública la fe de esta mujer, porque cuando recibe el milagro, Jesús dice, alguien me ha tocado. Jesús para el escenario, Jesús para el discurso y dice, alguien me ha tocado, y empieza a buscar. Jesús sabía que era ella, pero quería sacar el testimonio a la luz de esta mujer que de manera pública había sido despreciada, rechazada, bendito sea el Señor, repudiada, menospreciada por su condición inmunda ante la sociedad, ante la religión, aleluya. Pero Cristo quiso levantarla en alto. Y cuando ella fue ante su presencia, aleluya, aunque ella fue de manera secreta, como ella se movía, anónima, invisible, aleluya, como una muerta, porque así ella estaba socialmente. Pero Dios da vida a los muertos, aleluya, y llama las cosas que no son como si fuesen. Y el milagro en la vida de esta mujer iba a ser completo, física, emocional y espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ella fue delante del Señor y confesó, Jesús quería que ella confesara ante el Padre, ante la multitud su fe. Porque cualquiera que me confiese delante de mi Padre y a mí, delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. El que públicamente me confiese, aleluya, yo lo confesaré. Se dio una confesión, aleluya, pública de esta mujer en Mateo 10:32. Y mucha gente pudo ver el milagro, que su impureza se fue, que su ignominia pública se fue y sacó todo lo que había en su corazón. Y le dijo al Señor toda la verdad. Es que cuando nosotros conocemos al Señor y tenemos el privilegio de encontrarnos con el Señor, abrimos el corazón, lo entregamos todo. Fui yo, Señor, quien te tocó, aleluya. Y testificó 12 años su enfermedad inmunda, aleluya. Y Jesús le dijo, ve, mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado y queda sana de tu azote. Doble sanidad, salvación y sanidad. Esa es la fe que la palabra nos enseña, que mueve los milagros. Se tiene que dar dentro de ti un cambio. Se tiene que dar delante de ti un movimiento. No puedes seguir en el mismo lugar, en la misma posición. Creo que fue Einstein que dijo que si quieres cambio no podrás seguir haciendo las mismas cosas. Tiene que cambiar el lenguaje, tiene que cambiar la oración, tienes que cambiar la actitud, tienes que visualizar y reconocerle a Cristo sus méritos de Dios Todopoderoso. Nada es imposible para Cristo. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. En su nombre, porque Él venció la muerte, el infierno, las tinieblas, venció para siempre, aleluya. Tienes que reconocer en Cristo tu Salvador, el que perdona todos tus pecados, el que deshace como a nube todas tus rebeliones, el que te dice vuélvete a mí. Tienes que reconocerlo como tu Salvador. ¿O acaso no cree que antes de ella tocar ya ella había entendido quién era Cristo? Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche, que recibas tu milagro a través de la fe y le admitas, porque la fe reconoce el señorío, el poder, el reino de Cristo en todas las esferas y lo recibes como tu único y tu suficiente Salvador, sanador, porque Él es la plenitud que lo llena todo en todos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga y espero que el estudio de Marcos capítulo 5, versículo 25 sobre la mujer del flujo de sangre sea de bendición para tu vida. Cambie, te transforme tu manera de hablar y tu manera de pensar. Que obres a partir de ahora una vida
llena de fe y de promesas poderosas para ti. Bendiciones.